Hola chicos y chicas, yo soy Solcito Sinapético, buenas noches, días, o lo que sea. En este video les voy a contar historias de terror, leyendas urbanas, mitos y todas esas cosas. Bueno, también quería decirles que en este video no va a salir nada al final, gritando para asustarlos. Lo que va a haber son fotos, que si les va a asustar como nunca. Se asustaron en total, van a ser 5, contando los cuentos, mitos y leyendas, ojalá se asusten. Bueno, esta es la primera leyenda, ojalá se asusten mucho y no puedan dormir. Una familia se mudó a una casa enorme. Cuando entraron había un cuadro de un payaso con la palma de la mano abierta. Era muy bonito, así que decidieron dejarlo. Cuando llegó la noche todos se acostaron. A la mañana siguiente el padre de la familia murió. Nadie se dio cuenta en el payaso, pero en su mano había bajado un dedo. A los pocos días murió la madre y el payaso bajó otro dedo. Así fue haciéndolo hasta que ya tenía todos los dedos bajados menos el meñique. Aquella noche la casa se quemó y los bomberos fueron a apagarla, pero lo único que pudieron salvar fue el cuadro del payaso. Después de pasar 10 años reformaron la casa y otra familia se mudó a vivir allí. Cuando entraron vieron el cuadro del mismo payaso con la palma de su mano abierta. Esta es la segunda historia. Cuidado si tienen algún cuadro de payaso en la casa, y con esta historia les haré mojarse los pantalones. Toy Story. Nunca podré olvidar ese día, aquel donde toda mi perspectiva cambió para siempre. Pensé que todo ya estaba olvidando, pero tenían que sacar la tercera parte. Todos aman esta película, para mí es repugnante, no puedo creer el éxito que ha tenido. Me refiero a la famosa trilogía de Toy Story. Muy pocos sabemos los verdaderos orígenes de esta macabra creación. Fue en el año 1991 cuando esto empezó. Pixar quería cambiar ligeramente el público al que estaba enfocado sus producciones. Y Disney, originado por el éxito del Rey León, quiso cambiar para ver cómo funcionar en un mercado más adulto. Que como lo sé, pues yo era empleado de mantenimiento, pagaban muy bien, pero pasaban algunas cosas que nunca debías de decir, como esto. Pixar tenía planeada una historia, no se sabe por quién fue creada, pero supuestamente, esta sería una obra maestra en el cine bizarro, se llamaría Toy Story. Esto solo era un corto, antes de pasarlo a los cines tenían que verlo algunas otras personas y dar su opinión, a cambio de algo de dinero, como me hacía falta, acepté sin dudar. Terrible error. La vimos un total de 6 personas, 2 ejecutivos de Pixar, 3 personas que no conocía, y obviamente yo. El corto inicia con una canción de cuna muy macabra. La habitación de Andy estaba oscura, y en letras pequeñas se alcanzaba a distinguir las letras Toy Story. Para la tecnología que tenían era una animación muy pobre, pero al ser solo una prueba no le presté atención. La habitación se iluminaba, estaba Andy llorando, pero de una forma más que real, un llanto profundo y que contagiaba tristeza. La música callaba y solo se oía el llanto. Esto pasó durante unos 2 minutos. Termina el llanto y ahora suena una discusión. La toma cambia a los padres de Andy, discutiendo al filo de las escaleras. La madre se ve obviamente embarazada, los diálogos no se distinguen, solo se oyen gritos. La toma vuelve a Andy, que toma a Woody y a Betty y comienza a jugar con ellos. Betty no traía sus características ovejas, mientras Woody sonreía macabramente. Entonces Andy tomaba una Barbie Duncan. Estos simulaban al parecer a los padres de Andy discutiendo, hasta que llegan Woody y Betty y comienzan a golpear a los otros 2 muñecos. En eso, suena un grito desgarrador. La toma cambia a la discusión de los padres de Andy. Se ve a su padre lanzando bruscamente a su madre de las escaleras. Esta se golpea en repetidas ocasiones y termina tirada en el piso, rodeada de un charco de sangre extremadamente real. Comienzan a escucharse gritos de un bebé desesperado. Estos gritos cada vez se hacían más profundos y fuertes. Volvemos con Andy, quien se da cuenta de lo que sucede, toma un cuchillo debajo de su cama y se lanza contra su padre. Los gritos de este son desgarradores, le entran directamente en tu mente, como si esa desafortunada persona estuviera en la misma habitación que nosotros. El padre de Andy está muerto, pero Andy lo sigue penetrando con el cuchillo, entonces corta el brazo de su padre y lo lanza. Andy va donde está su madre, tirada y al parecer muerta. Los gritos del bebé se hacen cada vez más sensibles y reales. En este momento, la toma cambia por una foto de un bebé, pocos meses de edad, sin brazos ni piernas, y un hombre que empieza a asfixiarlo hasta que el bebé calla. Los gritos son similares a los de la animación. Andy sube las escaleras,
Con sus dos padres muertos, regresa a su habitación y toma a Woody, lo abraza, este revive y a Andy no parece extrañarle. Woody se levanta y comienza a consolarlo diciendo esto tenía que pasar alguna vez, no es tu culpa. Andy se tiró en el piso y comenzó a llorar y a azotarse la cabeza en el piso hasta que comienza a sangrarle. Woody por lo mientras se acerca debajo de la cama y saca otro cuchillo, se acerca con Andy y levanta el cuchillo, en el momento en el que dice esto tenía que pasar alguna vez. La toma se vuelve negra y solo se oyen gritos de un niño desesperado, durante aproximadamente 5 minutos. Termina con la foto de un niño real, al parecer acuchillado. En ese momento termina, el silencio fue inevitable, los ejecutivos de Pixar se fueron y azotaron la puerta furiosos, de las otras 3 personas, 2 se fueron corriendo y uno se quedó ahí, inmóvil. Y rompió en llanto. Yo me fui, en el momento de salir de la habitación, un hombre me pidió disculpas y me dijo que no dijera nada de esto, que investigarían el caso. Años después, Toy Story salió a la luz, con una historia muy diferente al original, mejor calidad de grabación y de sonido, pero al ver a los personajes me recuerda a esa horrible ocasión, donde los sueños de un loco se materializaron en la cosa más inocente del mundo, los juguetes de un niño. Ahora, Toy Story 3 llegó a los cines, con la misma inocente historia, pero el misterio que yo, y quizás otras 5 personas de las que nunca supe qué sucedió con ellas. Por mi parte, me asquea que tanta gente siga esta macabra creación, que tuvo en sus orígenes, el terror. Y ahora viene la tercera historia, que espero que no los deje dormir, y tengan que dormir con sus padres, y que la otra historia les haga odiar la película de Toy Story No abras la puerta. Muchas personas piensan que esto que os voy a relatar es una simple leyenda, un cuento, incluso una falsa historia, pero yo lo único que puedo hacer es contárosla, a partir de ahí, sacad vuestras conclusiones. Hace 2 años, estaban en su casa, tan tranquilos, María, una señora de 40 años que se había divorciado recientemente, con su hijo pequeño de tan solo 8 años. Como era de costumbre, María se tenía que ir todas las noches a trabajar, debido a que era una mujer con muchas responsabilidades, tanto en su trabajo como en su casa. Pero aquel día sería muy diferente al resto de los demás, ya que, cuando se encontraban cenando vieron en las noticias que un asesino en serie, muy peligroso y agresivo había escapado del centro penitenciario de la ciudad. Lo más grave de la noticia no era que este interno hubiese escapado, lo peor era que había sido visto pocas manzanas cercanas del hogar de la familia. Esto provocó la incertidumbre de María, que al irse al trabajo tenía que dejar a su hijo solo en casa. María, para prevenir desgracias, cerró las ventanas, puertas, y le explicó lo siguiente a su hijo: no abras ninguna ventana ni las puertas. Aunque llevo las llaves, por si ocurre algo, yo llamaré 3 veces seguidas al timbre o simplemente me reconocerás por la voz y entonces sabrás que soy yo. Llegado el momento, María se fue a trabajar y dejó a su hijo solo. Lleno de miedo, cerró la puerta a cal y canto y se puso a ver la tele para relajar la mente. Al cabo de rato, el chico ya estaba dormido cuando de pronto llaman a la puerta. Pon, pon, el chico se despertó y aterrado, se dirigió muy despacio hacia la puerta y dijo: ¿eres tu mamá? La respuesta vino con otra serie de golpes acompañados de un susurro escalofriante que decía: ábreme la puerta. El niño atemorizado huyó hacia su habitación, donde se pasó la noche llorando y esperando a que llegase su madre, hasta tal punto que se quedó dormido. Al día siguiente, cuando se levantó, se dio cuenta de que su madre no había vuelto. Y aún con miedo se dirigió a la puerta que conducía a la salida de la casa, y se encontró a su madre con las piernas cortadas, por lo que no pudo llegar al timbre, la lengua cortada, por lo que no le pudo reconocer la voz, y totalmente ensangrentada. Desde ese día este chico tuvo que estar hospitalizado en un psiquiátrico y no pudo dormir sin sufrir constantes pesadillas. Y si os preguntáis por qué sé, es porque, simplemente, soy ese niño. Bueno, y acá les traigo la 4ª historia. Ojalá esa historia les haya tener un miedo de no poder dormir. Aniversario de muerte. Es una noche cerrada cuando un muchacho que vuelve a casa en su coche descubre en el borde de la carretera una chica que hace autostop. La chica parece aterrorizada y helada, por lo que el chaval decide pararse, ayudarle y acompañarla a casa. Como suponía, ella estaba helada, por lo que le presta su chaqueta. La chica no es muy habladora, así que es él quien habla casi todo el trayecto.
A la mañana siguiente el muchacho se da cuenta que la muchacha se llevó su chaqueta a casa para recuperarla, y para volver a verla, pues le gustó, decide volver a la casa de ella, donde la había dejado la noche. Cuando llama a la puerta una señora no muy mayor, pero sí desmejorada, le abre la puerta. Él le explica lo sucedido y pregunta por su hija. Conforme el relato del chico avanzaba, la mujer palidecía más y más. Terminó rompiendo a llorar. Tras recuperarse del shock inicial, la mujer le pide un momento al chico, entra al interior de la casa y vuelve al poco tiempo con una foto. Se la muestra al chico. Es una foto en la que sale la chica de la noche anterior. La dama, llena de dolor y con la cara llena de lágrimas, le cuenta que la chica era su hija. Murió en un accidente de coche un año atrás en la misma carretera en la que supuestamente la encontró. La noche anterior exactamente era el aniversario de su muerte. El chico, escéptico, va al cementerio a comprobar si es cierto lo que dice. Y allí el terror le inmoviliza y le hace palidecer. Sobre una tumba, la tumba de la muchacha, estaba su chaqueta. Bueno, chicos y chicas, esta es la última historia. Ojalá se pillen y no puedan dormir. Erika, ¿estás ahí? Cuenta la leyenda que allá por el año 1813 había una mujer llamada Erika que era costurera. Era una mujer de unos 30 años que vivía sola en la ciudad. Una noche mientras cosía, llamaron a la puerta. Ella abrió, pero no había nadie, solo pudo ver que debajo de su puerta le habían dejado una especie de caja. Era una caja metálica y un poco oxidada, dentro contenía una preciosa tijera. Ella la cogió y fue hacia su cesta de la costura para guardar aquella tijera. De pronto tropezó, cayó al suelo y un gran dolor en el pecho, la tijera se le había clavado. La pobre Erika se estaba desangrando, y no hacía nada más que pedir ayuda, pero nadie la pudo socorrer. Al día siguiente, sus vecinas, asustadas porque Erika no respondía a la puerta, llamaron a la policía. Finalmente pudieron abrir, y allí se encontraron con la sangrienta escena de lo que había sucedido aquella terrible noche. Pero lo peor fue, cuando todos sintieron un ruido en la ventana, se acercaron a mirar, pero solo era el viento. De repente se dieron la vuelta, y Erika ya no estaba. En la actualidad, se dice que si por la noche te pones frente a una ventana, con una tijera poniendo los dedos índices sobre la punta y dices, Erika, ¿estás ahí? Ella te responde, o también puede ser que la tijera se cierre. Bueno, esta fue la última leyenda. No olviden suscribirse y ponerle deditos arriba, y pongan si quieren que haga más videos así en los comentarios, o la parte 2 de este video. Ojalá les guste. Gracias, chao.